Buenas noches, licenciado, compañeros. En esta oportunidad, el grupo A2 presentará la norma internacional de contabilidad 1, presentación de estados financieros. El objetivo de esta norma es establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósito general, asimismo establecer los requerimientos generales para la presentación, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos para su contenido. El alcance es al aplicar y preparar los estados financieros. Asimismo, esta norma no es aplicable a la estructura y contenido de los estados financieros intermedios condensados según la NIC 34. Las definiciones que nos da a conocer la norma es sobre lo impracticable. Esto lo define que al aplicar un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables. Asimismo, lo material o con importancia relativa se va a referir a la omisión o expresión inadecuada que puedan tener sobre las decisiones que los usuarios puedan tener sobre los estados financieros. La norma internacional de información financiera se va a referir al conjunto de normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacional de Contabilidad, y las notas se va a referir a las descripciones narrativas de las partidas que son presentadas en los estados financieros. La finalidad de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad. Esta información va a ser a través de los elementos del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, aporte de los propietarios, asimismo como los flujos de efectivo que tuviera la entidad. Un conjunto completo de estados financieros va a comprender un estado de situación financiera, un estado de resultado y otro resultado integral del periodo, un estado de cambio en el patrimonio del periodo, asimismo un estado de flujo de efectivo del periodo, las notas respectivas y la información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior. Asimismo, es importante dar a conocer un análisis en la que describe y explica las características principales de rendimiento y de la situación financiera de la entidad, así como los principales factores y lo que pudieron influir que determinaron ese rendimiento financiero. La presentación razonable y cumplimiento de la NIF nos indica que los estados financieros deben presentarse razonablemente en las situaciones financieras, y cuando una entidad no aplique un requerimiento establecido deberá de revelar toda la información que ésta ya llevó a cabo. Mi nombre es Odilia García y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de la hipótesis de negocio en marcha. Pues esta consiste en que al elaborar los estados financieros, la gerencia de la entidad debe evaluar la capacidad que tiene ésta para continuar en funcionamiento. Existen algunas excepciones, como cuando la gerencia pretende liquidar la entidad o realizar el cese de sus actividades económicas. Así también, cuando se realiza esta evaluación, la gerencia puede encontrar algunos eventos o condiciones que pueden aportar algunas dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga en funcionamiento normalmente, por lo que debe proceder a revelarlo en los estados financieros. Es importante tomar en cuenta que la hipótesis de negocio en marcha toma como base 12 meses siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa, para tomar en cuenta de que el negocio siga en funcionamiento en sus actividades normales. También que no es necesario realizar un análisis detallado cuando se tiene un historial rentable de las operaciones y del pronto acceso que tiene la entidad sobre recursos financieros. Así también que a la hora de que la gerencia evalúe esta condición, puede ponderar una amplia gama de factores de rentabilidad actual y esperada, o también establecer un calendario de pago. La NIC 1 también nos habla sobre la identificación de los estados financieros y nos dice que se debe identificar claramente cada uno de los estados financieros y las notas, y de la misma manera se debe mostrar la información en un lugar destacado y repetir las veces que sea necesario para que la información sea presentada de una forma comprensible. Los datos que deben indicar son el nombre de la entidad,
También se debe indicar si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades, la fecha del cierre del periodo sobre el que se informa o el periodo cubierto por el conjunto de estados financieros, la moneda de presentación y el grado de redondeo practicado al presentar las cifras en los estados financieros. Buenas noches, licenciado, compañeros presentes. Continuando con el tema de la NIC 1, presentación de estados financieros, en su sección de estructura de contenido, hablaremos sobre las informaciones a presentar en el estado de situación financiera, y uno de ellos es que se deben incluir las partidas que presenten los importes siguientes: las propiedades, planta y equipo, activos intangibles, activos biológicos, según la NIC 41, que habla sobre agricultura, inventarios. También hace mención sobre acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, provisiones, pasivos financieros. Y una entidad podrá incluir partidas adicionales de forma separada siempre y cuando realice una evaluación, y nos indica que esas partidas adicionales podrían llevar encabezados y subtotales. Cuando generen subtotales, se deberá considerar lo siguiente: que se comprendan las partidas formadas por importes reconocidos y medidos de acuerdo con la NIC, que se presenten y denominarán de forma que las partidas que constituyen subtotal sean claras y comprensibles, y tomar en cuenta lo que indica el párrafo 45 de la NIC 1. La distinción entre partidas corrientes y no corrientes. Todo activo y pasivo se podrá clasificar entre corriente y no corriente. Dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, se clasificará como corriente. Después de esos 12 meses tras esa fecha, se clasificará como no corriente. Menciona también un párrafo, el párrafo 63 de la NIC 1 nos indica que algunas entidades, como las instituciones financieras, podrán presentar sus estados financieros de forma ascendente o descendente basado en su grado de liquidez, proporcionando una información relevante. Los activos corrientes. Se espera de ellos realizar el activo o tienen la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación. Mantienen el activo principalmente con fines de negociación. Si un activo tiene cada una de estas informaciones, podrá clasificar como corriente, caso contrario como no corriente. También los pasivos corrientes nos indica que se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación. Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses. Caso contrario, se clasifica como pasivo no corriente. Información a presentar en el estado de situación financiera o en las notas. Nos indica que una entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, subclasificaciones. Para ello, la NIC 1 nos presenta unos ejemplos. Que las partidas de propiedades, planta y equipo se desagregarán por clases de acuerdo a la NIC 16. Que los inventarios se desagregarán de acuerdo a la NIC 2. Y las provisiones se desglosarán de forma que se muestren por separado las que corresponden a provisiones por beneficios a empleados. También dice que una entidad deberá revelar lo siguiente, ya sea en el estado de situación financiera, en el cambio de patrimonio o en las notas, para cada clase de capital en acciones, y una descripción de la naturaleza y destino de cada partida de reservas que figure en el patrimonio. Estado de resultado del periodo y otro resultado integral. El inciso A, el estado del periodo, también conocido como estado de ganancias y pérdidas. Su objetivo principal es medir el desempeño operativo de la empresa en un periodo determinado y evaluar la rentabilidad. Las principales cuentas del estado de resultados son las siguientes. Están las ventas, el costo de ventas, utilidad o margen bruto, gastos de operación, gastos y productos financieros, utilidad antes de impuesto, los impuestos y la utilidad neta, que es el resultado final del estado de resultados. Todos son efectos de la gestión de la administración. Otro resultado integral total son beneficios que han incrementado el patrimonio de la entidad, pero tiene dos características. La primera, no proviene de la gestión de la administración, y la segunda, no son distribuibles. Dentro de ellos tenemos 3 ejemplos. Nos dice la rebaja de los inventarios de propiedad, planta y equipo. Nos dice que existe una diferencia entre el valor razonable y el valor en libros, ya que genera el excedente de reevaluación y eso se registra en otro resultado integral. También nos menciona los daños, deterioros o pérdida de cualquier tipo que afecta al inventario, que determina que el valor del mercado es diferente o inferior al costo de adquisición.
Y también tenemos como ejemplo ganancias y pérdidas en conversión de estados financieros en un negocio al extranjero. Estado de cambios en el patrimonio. Como su nombre lo indica, el estado de cambios en el patrimonio es un estado financiero comparativo que permite evidenciar los cambios que ha sufrido cada uno de los componentes del patrimonio en un tiempo determinado. Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Para elaborar el estado de cambio en el patrimonio, se requiere que el estado de resultados y el estado general. Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas. Una entidad presentará para cada componente del patrimonio, ya sea en el estado de cambios en el patrimonio o en las notas, el importe de los dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios durante el periodo y el importe de dividendos por acción correspondiente. Los cambios en el patrimonio de una entidad entre el comienzo y al final del periodo sobre el que se informa reflejarán el incremento o la disminución de sus activos netos en dicho periodo. También los ajustes y las reducciones retroactivas. Estos no son cambios en el patrimonio, sino ajustes al saldo inicial de las ganancias acumuladas, excepto con alguna NIF requerida, el ajuste retroactivo de otro componente de patrimonio y también información de los flujos de efectivo. Una entidad presentará las notas en la medida en que sea practicable de una forma sistemática. Para la determinación de una forma sistemática, la entidad considerará el efecto sobre la comprensibilidad y la comparabilidad de sus estados financieros. Información en las notas. Información incluida en las notas. Una declaración de cumplimiento con las NIF, las políticas contables significativas aplicadas. Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros. El estado de resultados del periodo y otro resultado integral. Y en los estados de cambio de patrimonio y de flujo de efectivo en el orden que se presenta cada estado y cada partida. También otra información a revelar, incluyendo pasivos contingentes, revelaciones de información no financiera, por ejemplo, los objetivos de política de gestión del riesgo financiero. Una entidad revelará sus políticas contables significativas, incluyendo la base o bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, las políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. Para una entidad, lo importante es informar a los usuarios acerca de la base o bases de medición. Por ejemplo, el costo histórico, costo corriente, valor neto realizable, valor razonable o importe recuperable. Una entidad revelará también, junto con sus políticas contables significativas o otras notas, los juicios distintos de los que implican estimaciones que han realizado la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad y que tienen efecto más significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. Una entidad revelará información sobre los supuestos realizados acerca de su futuro y otras de la incertidumbre en la estimación final del periodo en que se informa, que tengan un riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el valor de libros de los activos o pasivos dentro del periodo contable siguiente. Con respecto a estos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de su naturaleza y su importe en libros al final del periodo que se informa. Una entidad revelará información que permita que los usuarios de los estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ella aplica para gestionar el capital. En el caso de instrumentos financieros, convencionalmente clasificados como instrumentos de patrimonio.